Mi nombre es Julia, tengo 37 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Hasta hace unos meses, vivía una rutina casi perfecta en Madrid con mi esposo, Fernando, y nuestros 2 hijos pequeños, Lucas y Clara. Fernando y yo llevábamos casados más de 10 años, y, aunque la vida no siempre fue fácil, logré construir una familia con el hombre que, durante mucho tiempo, creí era mi alma gemela. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia importante del centro de la ciudad. Mi carrera siempre fue mi pasión, y Fernando, un ingeniero muy dedicado, me apoyó incondicionalmente durante mis años más difíciles. A nuestros amigos les encantaba vernos juntos. Decían que éramos esa pareja modelo que todos soñaban con ser algún día. Pero, como toda relación, la nuestra tenía sus grietas ocultas, esas pequeñas fisuras que uno elige ignorar por miedo a que se conviertan en abismos. Todo comenzó con una sensación. A veces, lo que nos destruye no es algo tangible, sino una simple intuición, un cosquilleo extraño que empieza a incomodar cuando te miras al espejo. Me sentía atrapada en la monotonía, y, aunque Fernando siempre se mostró cariñoso, había una parte de mí que anhelaba algo más. Algo que ni siquiera sabía cómo describir. La chispa que encendió todo fue un nuevo compañero de trabajo, Álvaro. Era joven, divertido, y tenía esa espontaneidad que parecía haber desaparecido de mi vida hacía años. Al principio, nuestras conversaciones eran simples charlas sobre trabajo, pero poco a poco, nos fuimos acercando más. No era consciente de cómo me estaba alejando de Fernando, simplemente, sentía que con Álvaro podía ser yo misma sin el peso de las responsabilidades diarias. Todo se desenredó más rápido de lo que hubiera imaginado. No fue una cadena de eventos perfectamente calculada ni un plan meticuloso que salió mal. Simplemente cometí un error. Uno muy simple, pero suficiente para que Fernando atara cabos. Era un viernes por la noche. Fernando había llegado temprano del trabajo, algo inusual en él. Normalmente solía quedarse hasta tarde cerrando proyectos, pero ese día parecía tener prisa por estar en casa. Yo, por otro lado, me sentía más nerviosa de lo habitual. Álvaro y yo habíamos estado intercambiando mensajes durante la tarde, y aunque él insistía en que debíamos vernos el sábado, yo no había dado una respuesta definitiva. La culpa comenzaba a hacer un ruido de fondo constante, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la emoción que me generaba cada mensaje suyo. Mientras Fernando jugaba con Lucas en el salón, mi móvil vibró sobre la mesa de la cocina. Fui a recogerlo sin pensar demasiado, pero no me di cuenta de que Fernando me observaba desde la distancia. Fue un descuido. Al abrir el mensaje, pude ver claramente la notificación. Espero verte mañana. No aguanto más estas ganas. El remitente era obvio. Álvaro. Y aunque no tenía su nombre guardado, Fernando no era estúpido. La frialdad con la que se giró y continuó jugando con Lucas me dio una señal clara, lo había visto. No dijo nada esa noche. Cenamos como de costumbre, y cuando acostamos a los niños, se comportó como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba. No podía evitar sentirme observada, juzgada, como si cada uno de mis movimientos estuviera siendo analizado. La tensión era palpable, pero no hubo confrontación, al menos, no aún. El verdadero golpe llegó al día siguiente. Me levanté temprano y encontré a Fernando sentado en la mesa del comedor, con una expresión que no reconocí. No era enojo. Tampoco tristeza. Era algo más frío, más calculador. Sin mirarme directamente, me dijo: Julia, ¿podemos hablar? Intenté mantener la calma, pero por dentro, el miedo me paralizaba. Me senté frente a él, tratando de aparentar normalidad. Sin rodeos, sacó su móvil del bolsillo y me mostró la pantalla. Era una captura de uno de mis mensajes con Álvaro. No voy a hacer preguntas.
Solo quiero saber cuánto tiempo llevas viéndote con él. El golpe fue seco. Directo. No intentó suavizarlo, ni dejó espacio para excusas. Por un momento, pensé en negarlo todo, en decir que era un malentendido, pero sabía que no funcionaría. Fernando no era tonto, y yo no era lo suficientemente buena mintiendo como para convencerlo. Así que, sin más, lo admití. Desde hace un par de meses, pero no es lo que piensas. Él soltó una risa seca, una que me hizo sentir pequeña, humillada. ¿Y qué es, entonces? Porque parece exactamente lo que estoy pensando. No supe qué responder. Había tantas cosas que quería decir, tantas explicaciones que creía necesarias, pero ninguna salía de mi boca. Fernando continuó. Quiero saber todo, Julia. ¿Cómo empezó? ¿Por qué? ¿Te acostaste con él? La última pregunta me golpeó como un mazazo. No porque no esperara que la hiciera, sino porque escucharla en voz alta hacía todo mucho más real. Asentí en silencio, incapaz de sostenerle la mirada. Entiendo, dijo, después de un largo silencio. Entonces no hay nada más que decir. Se levantó de la mesa y salió de la casa, dejándome sola con un vacío enorme en el pecho. Pasaron horas antes de que regresara. Yo había estado en el sofá, sin saber qué hacer, pensando en cómo habíamos llegado hasta ese punto. Cuando finalmente volvió, traía una maleta consigo. Me voy a quedar unos días en casa de mi hermano, dijo, con un tono que no dejaba espacio a discusiones. Los niños se quedan contigo. No voy a hacer un espectáculo delante de ellos, pero tú y yo terminamos. El peso de esas palabras cayó sobre mí con una fuerza que no esperaba. Hasta ese momento, no había comprendido del todo la magnitud de lo que había hecho. Había destruido lo que durante años habíamos construido juntos, y lo peor de todo es que no tenía ninguna justificación real. Álvaro no significaba nada en comparación con Fernando. Era solo una fantasía, una escapatoria momentánea a la monotonía de mi vida. Intenté detenerlo. Me puse de pie, lo seguí hasta la puerta y le supliqué que no se fuera, que habláramos, que intentáramos arreglarlo. Pero él ni siquiera me miró. Ya hablaremos, Julia. Ahora no. Y con eso, se fue, dejándome sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Pasé el resto del día intentando mantener la compostura por los niños. Les dije que papá estaba de viaje por trabajo y que volvería pronto. No hicieron demasiadas preguntas, lo cual fue un alivio, porque no estaba preparada para darles explicaciones. Por la noche, después de acostar a Lucas y Clara, me quedé sentada en la cocina, mirando el móvil. Tenía varios mensajes de Álvaro, pero no los abrí. No tenía sentido. Todo lo que había hecho hasta ese momento me parecía estúpido, innecesario. Pero el daño ya estaba hecho. Fernando sabía la verdad, y ahora yo debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama, pensando en qué haría a partir de ese momento, en cómo podría recuperar a Fernando, si es que eso aún era posible. Fernando regresó 3 días después. No era el mismo hombre que había salido de casa con una maleta y la mirada perdida. Algo en él había cambiado, y lo noté desde el momento en que cruzó la puerta. No traía rastro de la amabilidad que lo había caracterizado durante años. En su lugar, había una frialdad que me hizo estremecer. Esperé a que saludara a los niños y se acomodara en el salón. Cuando finalmente los pequeños se fueron a sus habitaciones, lo vi sentarse en el sillón sin dirigirme la palabra. Su expresión era impasible, sus movimientos lentos pero cargados de tensión. Supe que el momento había llegado, la conversación que tanto temía y que él había decidido posponer. Me acerqué despacio, casi temerosa, y me senté frente a él.
Por unos segundos, el silencio llenó la habitación, hasta que finalmente rompió la barrera con una voz firme y cortante. Habla, Julia. Quiero escucharte. Mi garganta se secó. No sabía por dónde empezar. Había ensayado 1000 veces lo que diría durante esos días que estuvo fuera, pero ahora que lo tenía frente a mí, todo se desmoronaba. Tomé aire y balbuceé. No sé cómo llegamos a esto. Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, con los ojos clavados en los míos. No, Julia. No se trata de cómo llegamos aquí. Se trata de lo que hiciste. Quiero que me lo digas todo, sin rodeos. No tenía escapatoria. No había más tiempo para evitar el tema o disfrazar la realidad. Me obligué a contarle la verdad, desde el principio. Le hablé de cómo había comenzado con Álvaro, mensajes inofensivos al principio, conversaciones que se extendieron fuera del horario de trabajo y, eventualmente, algo más. Mientras hablaba, Fernando no apartó la mirada ni un segundo. Sus ojos oscuros estaban llenos de rabia contenida, pero su voz se mantenía controlada, como si estuviera calculando cada palabra que decía. ¿Te acostaste con él? Preguntó de nuevo, aunque ya lo sabía. Asentí, sintiéndome como una criminal confesando su crimen. Fue un error, Fernando, intenté justificarme, aunque sonaba patético incluso para mí. No significa nada. Él soltó una carcajada amarga, sin alegría alguna. ¿Un error? ¿Eso es todo? Julia, llevamos más de 10 años juntos. ¿Y me dices que fue un error? ¿Que no significa nada? No sé si me estás tomando por imbécil o si simplemente no entiendes la magnitud de lo que hiciste. Quise explicarle, pero cada palabra que salía de mi boca parecía empeorar la situación. Me sentía atrapada, comencé, pero Fernando me interrumpió de inmediato. ¿Atrapada? ¿Conmigo? ¿En nuestra familia? ¿Eso justifica acostarte con otro hombre? Por Dios, Julia. Si había problemas, ¿por qué no me lo dijiste? Su tono se elevó, y por primera vez en años, sentí verdadero miedo. Fernando no era un hombre violento, pero ahora su furia era palpable, como una pared que se levantaba entre nosotros. Habla. Gritó, golpeando la mesa con el puño. Quiero saberlo todo, cada detalle. Si voy a vivir con esta humillación, al menos merezco saber la verdad. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero él no mostró compasión. Me obligué a contarle todo, las veces que nos encontramos fuera del trabajo, los mensajes que intercambiamos, cada momento en que traicioné su confianza. Con cada palabra, parecía que le arrancaba una parte de su alma. ¿Y ahora qué? Preguntó, con una voz más tranquila pero cargada de resentimiento. ¿Sigues viéndolo? No. Terminé todo con Álvaro. No quiero seguir lastimándote. Fernando se recostó en el sillón, dejando escapar un suspiro pesado. Pasaron unos minutos antes de que hablara de nuevo. ¿Qué esperas que haga, Julia? ¿Que finja que nada pasó? ¿Que me olvide de todo y sigamos adelante como si fueras la misma persona que conocí? No, respondí en un susurro. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero arreglar esto, Fernando. Quiero salvar lo que tenemos. ¿Salvar? Repitió, con un tono sarcástico. ¿Cómo se salva algo que ya está roto? El silencio volvió a llenar la habitación. Sabía que sus palabras eran ciertas. Había roto algo que quizá nunca podría reparar. Lo peor de todo es que te amaba, Julia, dijo finalmente, con una tristeza que nunca había visto en él. Te amaba de verdad, y tú lo tiraste todo por la borda. Se levantó del sillón y comenzó a caminar hacia la puerta. Voy a quedarme por los niños, dijo, sin mirarme.
pero no esperes nada más de mí. Lo vi salir, dejando atrás un vacío que no sabía cómo llenar. Había esperado gritos, insultos, incluso un arrebato de furia, pero no estaba preparada para esa indiferencia fría que ahora sentía hacia mí. Me quedé sola en el salón, preguntándome si alguna vez podría recuperar al hombre que había destrozado con mis decisiones. Las siguientes semanas fueron un infierno disfrazado de normalidad. Fernando, tal como había prometido, se quedó en casa por los niños. Sin embargo, era como convivir con un extraño que apenas reconocía. No me dirigía la palabra a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando hablábamos, sus respuestas eran secas, cortas, y se limitaban a lo estrictamente funcional. Era como si todo lo que habíamos compartido durante más de una década se hubiera esfumado de un día para otro. A pesar de la frialdad, Fernando seguía siendo un padre ejemplar. Se ocupaba de los niños con la misma dedicación de siempre, aunque ahora evitaba cualquier contacto conmigo frente a ellos. Todo parecía transcurrir con una tensa calma, hasta que un día, de repente, cambió. Era sábado por la mañana, y como de costumbre, estaba en la cocina preparando el desayuno para Lucas y Clara. Fernando bajó las escaleras con una expresión inusualmente serena, casi amable. Sentí un nudo en el estómago al verlo así. Esa calma no podía significar nada bueno. Después de saludar a los niños, se acercó a mí y, con una voz sorprendentemente tranquila, dijo: «Hoy saldré con los niños. Tú puedes quedarte en casa y descansar». No supe cómo responder. Era la primera vez en semanas que me hablaba de manera tan directa y sin rastro de resentimiento en el tono. Apenas pude asentir mientras lo veía preparar a los niños para salir. Todo parecía normal, pero algo en su actitud me hacía sospechar que había algo más detrás de esa aparente cordialidad. Pasaron horas antes de que volvieran. Cuando lo hicieron, los niños estaban eufóricos, contándome lo bien que la habían pasado con su padre. Fernando, por otro lado, apenas me miró mientras entraba a la casa y se dirigía a nuestra habitación. Algo no encajaba, pero no quise darle demasiadas vueltas. No fue hasta la noche cuando descubrí el verdadero alcance de lo que había hecho. Estaba preparando la cena cuando mi móvil vibró en la mesa. Era una notificación de Instagram. Al abrirla, me encontré con una publicación que me dejó helada. Era una foto de Fernando y los niños en un parque, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Hasta ahí, todo parecía normal, excepto por el detalle que había en la descripción de la imagen. Un día perfecto con mis pequeños. A veces, lo mejor es empezar de cero y dejar atrás lo que no sirve. La frase me golpeó como un mazazo. No era solo una indirecta, era un mensaje claro y directo dirigido a mí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando empecé a recibir mensajes de amigos y familiares preguntándome si todo estaba bien, si Fernando y yo habíamos tenido problemas. Me quedé paralizada, incapaz de responder. Horas más tarde, cuando los niños ya estaban dormidos, lo enfrenté. Entré en nuestra habitación, donde él estaba sentado en la cama revisando su móvil. «¿Qué pretendes, Fernando?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro hervía de ira. Él levantó la vista lentamente y me miró con esa frialdad que se había vuelto su sello distintivo en los últimos días. «¿A qué te refieres?», respondió, fingiendo inocencia. «Sabes perfectamente a qué me refiero. La publicación, los mensajes. ¿Qué estás buscando con todo esto?». Fernando dejó el móvil a un lado y se puso de pie, acercándose a mí con una calma que me resultaba inquietante. «No estoy buscando nada, Julia. Solo estoy compartiendo mi vida, tal como siempre lo he hecho. Si te incomoda lo que otros piensen, ese no es mi problema». Quise gritarle, decirle que estaba siendo cruel, que lo estaba haciendo a propósito, pero me contuve. Sabía que eso era lo que él quería,
verme perder el control, darle una excusa para continuar con su actitud vengativa. Esto no va a arreglar nada, dije finalmente, en un tono más bajo. Solo estás haciendo que todo sea más difícil para todos. Fernando esbozó una sonrisa amarga. ¿Y qué sugieres, Julia? ¿Que lo olvide todo y siga como si nada hubiera pasado? ¿Que finja que no me destrozaste la vida? No respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Fernando continuó. No, Julia. Yo no soy como tú. No finjo. Lo que ves es lo que hay. Si esto te incomoda, quizás deberías pensar en cómo llegamos a este punto. Dicho esto, volvió a sentarse en la cama y retomó su móvil, dándome por finalizada la conversación. Salí de la habitación sintiéndome derrotada, con la sensación de que cualquier intento de reconciliación era inútil. En los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Fernando continuó con sus publicaciones, cada una más hiriente que la anterior. Los comentarios de amigos y familiares no se hicieron esperar, y aunque nadie se atrevía a preguntarme directamente qué estaba pasando, podía sentir sus miradas inquisitivas cada vez que nos veíamos. Lo peor de todo fue cuando empezó a salir con una antigua amiga suya, Laura. No lo ocultó, al contrario, se aseguró de que yo lo supiera. Cada vez que salía con ella, dejaba a los niños conmigo, asegurándose de que supiera exactamente a dónde iba y con quién. Me alegra que estés retomando tu vida social, dije un día, incapaz de contener la amargura en mi voz. Fernando me miró de reojo y, con la misma frialdad de siempre, respondió. Tú lo hiciste primero, Julia. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había esperado que su actitud cambiara con el tiempo, que eventualmente pudiéramos hablar y resolver las cosas, pero cada día que pasaba me daba cuenta de que Fernando ya no era el hombre que una vez había amado. Era alguien completamente distinto, alguien a quien yo misma había convertido en lo que era ahora. El ambiente en casa se volvió insostenible. A cada día que pasaba, la indiferencia de Fernando hacia mí se hacía más pesada, más hiriente. Él seguía cumpliendo a la perfección su papel de padre, ayudaba a los niños con los deberes, jugaba con ellos, y mantenía esa normalidad aparente que tanto nos faltaba como pareja. Pero conmigo no existía nada más allá de un muro invisible, una barrera infranqueable que él mismo se había encargado de construir y reforzar cada día. Intenté varias veces iniciar conversaciones, buscar algún punto de encuentro, pero Fernando se limitaba a responder lo necesario y luego se alejaba, dejándome sola con el remordimiento y la culpa. Sabía que la situación no podía continuar así por mucho tiempo. No era justo para los niños, ni para nosotros. Algo tenía que cambiar. Una noche, después de acostar a los niños, me armé de valor y fui a buscarlo. Estaba en el salón, viendo un partido de fútbol, con el rostro relajado, como si nada le preocupara. Me senté a su lado, a una distancia prudente, y esperé a que me mirara. No lo hizo, al menos no de inmediato. Fue como si quisiera hacerme sentir insignificante, como si mi presencia no tuviera ninguna importancia. Finalmente, apagué el televisor con el mando a distancia, obligándolo a prestarme atención. Tenemos que hablar, Fernando, dije, intentando sonar firme, aunque por dentro me sentía al borde del colapso. Él soltó un suspiro, visiblemente molesto, pero no protestó. Se giró hacia mí y cruzó los brazos, como si estuviera dispuesto a escucharme, aunque sin ningún interés real. Habla, dijo con frialdad. No podemos seguir así. Esta situación no nos lleva a ninguna parte. Si seguimos ignorando el problema, solo vamos a hacer que las cosas empeoren para todos, especialmente para los niños. Fernando no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como si estuviera pensando en cómo quería manejar la conversación. Finalmente, dijo. ¿Y qué sugieres, Julia?
¿Que lo arreglemos? ¿Que finja que nunca te acostaste con otro hombre? Porque, sinceramente, no sé cómo hacer eso. No te estoy pidiendo que finjas nada, respondí, tratando de mantener la calma. Solo quiero que hablemos, que intentemos entendernos. Si no es por nosotros, que sea por los niños. No quiero que crezcan en un ambiente así. Fernando me miró fijamente, con una expresión que mezclaba incredulidad y desdén. ¿Entendernos? Julia, te traicioné yo, ¿verdad? Porque eso es lo que parece cuando te escucho hablar. Actúas como si yo fuera el problema, como si yo estuviera complicando todo. Pero la verdad es que esto lo empezaste tú. Tú rompiste todo. Así que no vengas ahora a decirme que tenemos que entendernos, porque yo no tengo nada que entender. Sus palabras eran duras, pero no podía culparlo. Sabía que tenía razón, que era yo quien había destrozado nuestra relación con mis decisiones. Aún así, necesitaba encontrar una salida, algo que nos permitiera avanzar de alguna manera. No te estoy echando la culpa de nada, dije, con voz cansada. Solo quiero saber si hay algo que podamos hacer para mejorar esto. No sé, tal vez terapia de pareja, o... Fernando me interrumpió con una risa amarga. ¿Terapia de pareja? Julia, no sé si lo entiendes, pero no estoy interesado en arreglar nada contigo. Me quedé aquí por los niños, no por ti. No me interesa reconstruir algo que ya no existe. Su rechazo fue como una bofetada, pero no era nada que no hubiera esperado. Sabía que Fernando había cambiado, que ya no era el hombre que me había amado durante tantos años. Y, sin embargo, escuchar esas palabras de su boca dolía más de lo que podía soportar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pregunté, resignada. Quiero que sigamos como hasta ahora, al menos hasta que los niños sean lo suficientemente grandes para entender lo que pasa. Después, cada uno tomará su camino. No te voy a impedir que los veas ni te voy a apartar de su vida, pero entre nosotros no hay nada más que hablar. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Era una solución fría, práctica, pero que carecía de cualquier tipo de emoción. No era lo que yo quería, pero quizás era lo único que nos quedaba. No podía obligarlo a sentir algo que ya no sentía. Lo había perdido, y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis actos. Está bien, dije finalmente, con un nudo en la garganta. Si eso es lo que quieres, lo acepto. Pero, por favor, al menos intenta que esto no afecte a los niños. No tienen la culpa de lo que pasó. Fernando asintió, sin decir nada más. Se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, dejándome sola en el salón, sintiéndome más vacía que nunca. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Me quedé allí, en silencio, pensando en cómo habíamos llegado a ese punto, en cómo había destrozado todo lo que una vez habíamos construido juntos. No había vuelta atrás. Fernando ya había tomado su decisión, y yo debía aprender a vivir con ella. Al día siguiente, la rutina continuó como si nada hubiera pasado. Fernando se comportó de manera normal con los niños, como siempre, y yo hice lo mismo. La conversación de la noche anterior quedó enterrada bajo la aparente normalidad de nuestra vida diaria. Pero algo había cambiado. Había aceptado que nuestra relación había llegado a su fin, y que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, por el bien de los niños. Fernando y yo continuamos viviendo bajo el mismo techo, pero éramos dos extraños compartiendo una casa. No había discusiones, ni gritos, ni reproches. Solo silencio y distancia. Los niños, por suerte, no parecían notar nada extraño. Seguían felices, ajenos a la tensión que reinaba entre nosotros. Esa noche, antes de acostarme, tomé una decisión. Si Fernando no quería intentar salvar nuestro matrimonio,
Yo tampoco iba a seguir aferrándome a algo que ya no existía. Había llegado el momento de aceptar la realidad y empezar a pensar en el futuro, aunque eso significara enfrentarme a un camino solitario. Pasaron los meses, y la rutina entre Fernando y yo se mantuvo exactamente igual, distante, fría y funcional. En la superficie, éramos una familia que aparentaba normalidad, pero por dentro, vivíamos como dos completos extraños bajo el mismo techo. La única razón por la que seguíamos así eran nuestros hijos, y ambos lo sabíamos. Habíamos creado un sistema en el que cada uno se ocupaba de sus tareas, de sus responsabilidades, pero nada más. No existía el nosotros, solo dos personas intentando convivir sin hacerse daño mutuo, al menos no de manera directa. Pese a lo doloroso de la situación, acepté que aquello era lo mejor que podía obtener. Cada intento por acercarme a Fernando había sido rechazado sin contemplaciones, y con el tiempo dejé de intentarlo. No había forma de recuperar lo que habíamos perdido. Él no me lo iba a permitir, y lo entendía. Me había equivocado de una manera que no tenía arreglo, y ahora debía cargar con las consecuencias. Pero aceptar no significaba resignarme a vivir así para siempre. Había llegado el momento de tomar una decisión. Una noche, después de acostar a los niños, decidí que ya no podía seguir prolongando una situación que no tenía futuro. Sabía que no iba a ser fácil, pero necesitaba hablar con Fernando y terminar lo que habíamos dejado pendiente. La convivencia por el bien de los niños había sido útil durante un tiempo, pero no era sostenible a largo plazo. No podíamos seguir viviendo así, sin rumbo, sin emociones. Los niños merecían ver a sus padres felices, aunque eso significara verlos por separado. Lo encontré en el salón, viendo la televisión como de costumbre. Me quedé de pie unos segundos, observándolo. No había nada en su rostro que mostrara enojo o tristeza, solo cansancio. Cansancio de lo que habíamos sido, de lo que habíamos hecho de nuestras vidas. Me acerqué y apagué el televisor, al igual que había hecho la última vez que habíamos hablado seriamente. Esta vez, no se mostró molesto. Simplemente dejó el mando a un lado y esperó a que hablara. Tenemos que hablar, Fernando, dije, con una voz que reflejaba más determinación que nerviosismo. Adelante, respondió, sin rastro de interés. No podemos seguir así. No es bueno para los niños, y mucho menos para nosotros. No quiero que crezcan pensando que esto es normal, que así es como deben ser las relaciones. Fernando me miró, esta vez con un poco más de atención. No era la primera vez que le planteaba la necesidad de hablar, pero algo en mi tono, en mi actitud, debió indicarle que esta vez era diferente. ¿Y qué propones?, preguntó, cruzando los brazos. ¿Divorciarnos oficialmente? Porque si es eso lo que quieres, no tengo ningún problema. Yo ya me di por vencido hace tiempo. Sí, respondí, sin titubear. Quiero que nos divorciemos. No porque quiera hacerte daño, sino porque ambos necesitamos seguir adelante. Esto no está funcionando, y no va a funcionar. Fernando asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Estoy de acuerdo. Esto ya no tiene sentido. Los niños merecen algo mejor, y nosotros también. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había esperado resistencia por su parte, pero encontrarme con una aceptación tan directa solo confirmaba lo que ya sabía. Él realmente había dejado de sentir algo por mí. Podemos buscar un acuerdo pacífico, continué, intentando mantener la calma. No quiero una pelea legal, ni nada que afecte a los niños. Solo quiero que todo esto termine de la mejor manera posible. De acuerdo. Hablaremos con un abogado y veremos cómo lo manejamos. No voy a poner trabas, Julia. Ya no me interesa pelear contigo. Lo único que me importa son los niños. La conversación terminó ahí. No había más que decir.
Ambos habíamos aceptado que nuestro matrimonio había llegado a su fin, y ahora solo quedaba el proceso formal de separación. Durante las semanas siguientes, nos dedicamos a organizar todo, la custodia compartida, la división de bienes, y los horarios de visita. Todo se resolvió de manera tranquila, sin confrontaciones, como si ambos quisiéramos cerrar ese capítulo de nuestras vidas lo antes posible. Finalmente, llegó el día en que firmamos los papeles del divorcio. Fue un trámite sencillo, casi anticlimático, pero para mí fue un momento significativo. Era el cierre definitivo de una etapa que había marcado gran parte de mi vida, y aunque me sentía triste, también experimenté una sensación de alivio. Había cometido errores, sí, pero ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Después de la firma, Fernando y yo nos quedamos a solas en la sala del abogado. No había tensión, ni rencor, solo dos personas que habían compartido una vida y que ahora se separaban en buenos términos. Gracias por no hacer esto más difícil, le dije, sinceramente. No tenía sentido complicarlo más, respondió, con un tono neutro. Solo espero que podamos manejar bien lo de los niños. Eso es lo único que me importa. También a mí, aseguré. Nos despedimos con un simple apretón de manos, sin rencor ni reproches. Habíamos llegado al final de nuestro camino juntos, y ambos lo aceptábamos. Han pasado varios meses desde entonces. La vida no ha sido fácil, pero poco a poco he aprendido a seguir adelante. Los niños se han adaptado bien a la nueva situación, y Fernando y yo hemos logrado mantener una relación cordial por su bien. No somos amigos, pero tampoco enemigos. Somos dos padres que, pese a todo, quieren lo mejor para sus hijos. He aprendido mucho de esta experiencia. He aprendido que los errores tienen consecuencias, pero que también es posible superarlas y seguir adelante. He aprendido que, a veces, lo mejor que puedes hacer es aceptar la realidad y buscar un nuevo comienzo. Y, sobre todo, he aprendido a valorar lo que realmente importa, mis hijos y la posibilidad de construir una vida mejor, aunque sea por caminos separados. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo. Siento esperanza. Una esperanza que surge no de lo que perdí, sino de lo que puedo llegar a construir a partir de ahora. Y con eso, finalmente, puedo seguir adelante.